Estoy de acuerdo igual, pero como ya tenemos todo establecido en la cabeza de una forma, es difícil después. Sí, como contaba Rode, ¿se acuerdan que Rode decía que una de las causas conjeturales de la declinación del dionisismo era que no se podía estar en un estado de exaltación permanente, que de alguna manera todo eso debía, ¿no? Pero acá lo que es, en cierto sentido, es tomarse en serio la vida. Eso es la filosofía, tomarse en serio fundamentalmente que nuestra estadía acá es, digamos, provisional o transitoria, y que hay una posibilidad, porque la filosofía no es una disciplina, en cierto sentido, bueno, lo digo con palabras de Heidegger, sino dice una intensificación de la existencia, una manera más intensa, si ustedes quieren, más profunda de vivir. No es que los filósofos viven en estado de filosofía cuando dan clase o estudian, sino que eso no tiene ningún sentido si no se traslada a una suerte de ahondamiento de lo cotidiano, ¿sí? O una valoración diferente de lo cotidiano. Bueno, con este hombre esto resulta ser radical, ¿no? Lo de Don Parménides. Bueno, seguimos entonces con nuestras filminas. Acá. Bueno, esto más o menos lo hemos dicho en la cuestión, que sí tengamos en frente esta idea, que de un modo provisional nos sirve para sostener el sentido de la palabra ser, que es esto que llamamos horizonte. Esto da lugar a sucesivos posibles ahondamientos, ¿sí? O profundizaciones, ¿no? Acerca de qué cosa es esto. O sea, el problema es que nosotros tendemos inexorablemente a objetivar, o sea, a determinar algo como una cosa, como un objeto. Y esta noción, esto del ser, que no lo podemos nombrar, porque si lo nombrás y decís que es un ente, ya estás como pervirtiendo su sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la cuestión de las palabras, porque son ellas las que pueden conducir o, o desconducir hacia un pensamiento propio, adecuado, ¿no? Bien, pero todavía no hemos dicho lo que dice este hombre, ¿no? Estamos diciendo qué es lo que intenta como presupuesto, qué es lo que está este, sin que él se dé cuenta, ¿no? Entonces estamos diciendo como reflexiones acerca de ese momento inaugural y totalmente insospechado, este salto que da este hombre Parmenides en lo que hace al pensar. Tengan en cuenta también que lo que está siendo determinante en esto que habrá de pensar Parménides es una forma del tiempo que es la eternidad. Y la eternidad no es sino un presente eterno, presente que no pasa hacia el pasado ni es suprimido por el futuro. Todo esto tiene que ver claramente, según los intérpretes, con alguna, en el caso de Jäger, habla de una revelación de carácter religioso, y que Parménides tiene contacto con ese mundo de las sectas soteriológicas. Otros opinan totalmente lo contrario, que no, que si bien era amigo y quizá discípulo de un pitagórico llamado Aminias, no podemos encontrar signos de pitagorismo. También otros opinan que lo que está presente en el pensamiento de Parménides es el orfismo. Pero lo que tiene de particular este pensamiento es que no tiene ningún vínculo religioso, o sea, salvo
el inicio del poema, donde ustedes supongo habrán visto, describe un camino, un tránsito en un carro supuestamente alado, esto tampoco está claro, pero sí que el carro va de la oscuridad a la luz. ¿Mm? Que en el carro va este hombre Parménides, que este hombre Parménides no está en un estado de excepción, llamémosle, no es que está instigado por una suerte de experiencia extática. No, siempre el que viaja en este carro alado, conducido por las doncellas Helíades, hijas del sol, que son las que lo conducen a un lugar seguro. Y acá otra cuestión, no es que él recibe un llamado de las musas, como en la Ilíada, la Odisea o en los textos de Hesíodo que dice canta o musa, ¿no? O sea, no es que él está inspirado en ese sentido, o sea, desde dentro, no es un entusiasta, sino que él es atraído y a la vez conducido de un modo seguro por estas figuras simbólicas que son las hijas del sol, o sea, las hijas de la luz. ¿No? Y además estas descripciones de la velocidad con que giran las ruedas, ¿sí? El ruido que hacen, el que las doncellas Helíades se acerquen y se alejen del transcurrir, de que las no sean caballos sino yeguas, o todo, imagínense, todo un mundo de interpretaciones. ¿Sí? Pero todo ese trasfondo religioso, ¿sí? Que parecería ser moneda corriente, tal como lo vimos en Dodds, esto de los viajes, donde el alma se separa del cuerpo, bueno, todo eso, de algún modo, podemos llegar a asociarlo con el poema de Parménides, pero en el caso particular del poema, el que va en el carro es él, no su alma, y él no está en ningún estado alterado. También hay que dejar de lado que haya en el discurso, que en realidad no es de él, sino de la diosa, haya un anhelo de salvación, tampoco hay. ¿Sí? Todas esas negaciones, digamos, nos llevan a ajustar el, el tránsito de Parménides a algo nuevo y propiamente y estrictamente filosófico. No es una suerte de traducción profana de una experiencia religiosa. Quizás la hubiese tenido, no lo podemos saber. Pero si es por lo que está dicho en el poema, no hay un ánimo salvífico o anhelo salvífico, que es lo que implicaría un trasfondo religioso. Va él en ese carro y si podemos digamos, describir cuál sería su talante básico, es la atención. Lo que Parménides quiere es conocer la verdad. Y se dirige a la residencia de la verdad, que está custodiada por Diké, que es la diosa de la justicia. Pero las doncellas Helíades le envuelven con sus argumentos, ¿no? Utiliza esa palabra de argumentos envolventes, y la persuaden, y esta es otra palabra que aparece bastantes veces, la persuasión. Recuerden que la persuasión es aquello que habíamos dicho que era un elemento central en lo que concierne, por ejemplo, al gobierno de estas ciudades y a las discusiones y a la utilización de la palabra. La persuaden entonces a Diké de que se abran las puertas, y ahí también se demora en detalles que deberíamos tener en cuenta, como el tamaño de la puerta, los goznes de bronce, bueno, todo esto como que Diké asiente a que Parménides tenga su entrevista
con la diosa, que además no tiene nombre. Y podemos decir que ese es el momento en que la diosa le toma la mano derecha y le dice, joven, ahí se termina el universo religioso. Quizás lo único que permanezca como una suerte de residuo del fenómeno religioso es que él escucha y no habla. En ese sentido no es más que un auditor, podemos decir. Pero de ninguna manera es él, no pregunta. Entonces, el momento culminante y donde podemos decir se desvanece el trasunto religioso conjeturalmente, digamos, sugerido por el mundo del sur de Italia en el que proliferan estas sectas, se termina estrictamente en el momento en que la diosa le toma la mano. Y le dice joven, y hay en principio un carácter admonitorio por parte de la diosa cuando le dice que le prohíbe que transite el camino de lo que no es. Ahí hay una suerte de prohibición. Ahora, ¿cuál es el camino de lo que no es? No tenemos elementos como para poder decir qué es, porque justamente el camino de lo que no es, no es. Y existe un tercer camino, que es el camino de lo que es y no es, que es el camino, como la diosa lo llama, de los hombres bicéfalos, de dos cabezas. Esto es el mundo de lo espacio-temporal, donde las cosas son y no son a la vez. Esto de son y no son es porque las cosas desaparecen, aparecen y desaparecen. Pensemos en la naturaleza, pensemos en la vida, pensemos en las cosas que se gastan y que no son más, ¿no? Que son provisionales. Entonces, lo conmina la diosa a que transite el camino de lo que es. Y ahí empieza el tratado absolutamente condensado de ontología en el poema de Parménides. Esto es, lo que va a hacer la diosa es describir cuáles son las notas insoslayables que corresponden a ese orden de lo que es. ¿Me siguen, muchachos? Muchaches. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe, sí, perfecto. Bueno. Entonces, se comienza la definición. Recuerden que la palabra definición quiere decir poner límites, ¿no? De cuáles son las notas que corresponden a ese orden. Recordemos de paso que ese orden tiene el carácter de que solamente podemos acceder a él a través del puro pensar, y entendemos puro por aquello no contaminado por la experiencia. Y dice, yo se lo voy a decir no con el lenguaje de Parménides, que lo que es lo mismo, ¿no? Lo que es inengendrado, porque si hubiese sido engendrado, debería haber sido engendrado por lo otro de lo que es. Pero lo otro de lo que es, no es. Por lo tanto, de lo que no es, no puede surgir lo que es. Entonces, lo que es inengendrado. Ahí está por primera vez registrado en la historia lo que se llama reducción al absurdo, ¿no? O sea, ahí es donde por primera vez se utiliza este procedimiento que es común en las demostraciones geométricas o matemáticas, como diciendo, ¿qué pasaría si sigo este camino? Llego a un camino sin salida. ¿Cuál es el camino sin salida? El suponer que lo que es ha sido engendrado, porque si hubiese sido engendrado, ¿quién lo habría engendrado? O sí mismo o lo otro. ¿Y qué es lo otro de lo que es lo que no es?
y lo que no es no puede engendrar lo que es. Por lo tanto, lo que es inengendrado, esto es eterno. A la vez, siendo eterno o inengendrado, debe ser uno. ¿Por qué? Porque lo otro no es. Siendo uno, debe ser homogéneo. No debe tener partes, porque si tuviera partes, la otra no sería. Y además de todo eso, debe ser necesariamente inmutable, porque si mutase, ¿hacia dónde mutaría sino hacia lo que no es? Ahí tienen ustedes las notas de aquello que es. Tengan en cuenta que después todas esas notas van a ser sustraídas de Parménides e impostadas en las ideas platónicas, en el motor inmóvil de Aristóteles, en el Dios judeocristiano, cuando se lo piensa así, inengendrado, homogéneo, inmutable, sin partes, ¿no? Entonces, una vez que ha establecido cuál es el horizonte que corresponde a aquello verdadero, lo puebla, digamos. ¿Cómo serán los entes que habrán de existir en ese orden? Entonces ahí aparece, pero no con un sentido lógico que se lo dará Aristóteles posteriormente, los caracteres de lo que es, que son lo que después serán los tres principios de la lógica: identidad, no contradicción y tercero excluido, que ya están dichos ahí, o sea, lo que es idéntico a sí mismo. Algo no puede ser y no ser a la vez en el mismo respecto, y algo es o no es, y lo tercero está excluido. Identidad, no contradicción, tercero excluido. Una observación que a mí me llama la atención siempre, no podría saber si lo que digo es rigurosamente así, pero tiene todas las posibilidades de serlo, es que si ustedes por un momento pensamos nosotros, ¿qué es lo que está en esta computadora o en este teléfono como realidad última? Lo único que tenemos son prendidos o apagados, ¿no? Tenemos bits, y los bits son marcas magnéticas que pueden estar en solamente dos estados. El tercero está excluido. Y a partir de esa combinación de estados de encendidos o de apagados, sabemos nosotros que cuando tenemos 8 bits, o sea, un byte, tenemos la posibilidad de representar cualquier signo, cualquier letra, cualquier número, etcétera, etcétera. O sea, para mí está ahí ya de algún modo, en este discurso de Parménides, lo que hoy tenemos como lo que es la informática. Prendidos o apagados. ¿Es o no es? Pero más allá de esta inferencia mía, ¿no? Voy a ver si hay algo más por aquí. Los nombres de la diosa, bueno, todo esto ya lo hemos pasado. Inengendrado, inmutable, no tiene partes, eterno, único, completo. Vamos a una precisión, podemos decir, o explicitación de esto de entes que solamente, a los cuales solamente podemos acceder a través del pensamiento. Y aquí un ejemplo que está en Husserl, pero que es totalmente aprensible, es que cuando yo percibo un ente espacio-temporal, es imposible percibirlo en su totalidad. No hay
la posibilidad de una aprehensión completa. ¿Por qué? Porque siempre hay un lado que se sustrae a la percepción, ¿no? Y cuando percibo ese lado recientemente sustraído, el que antes percibía se me sustrae a su vez. Bien, los entes que corresponden a este orden del puro pensar, y aquí podemos dar un paso más y pensemos en los entes matemáticos, no tienen esa limitación de una captación inadecuada. Los entes que pueblan este orden inaugurado por Parménides del puro pensar serán siempre, una vez que los hemos comprendido, obviamente de un modo absoluto. No tienen lo que Husserl llama escorzamiento, no se dan en partes, no se dan gradualmente. Esto es, la gradualidad es una limitación, podemos decir, nociológica por parte nuestra, ¿sí? El teorema de Pitágoras es idéntico a sí mismo desde que nació. La gradualidad en la comprensión es hija de nuestra limitación en la comprensión, pero el teorema ha permanecido idéntico a sí mismo desde hace 2500 años. Han cambiado los portadores ocasionales del poema, y el poema los ha cambiado a ellos en la medida, por ejemplo, que psicológicamente nos hemos debido de esforzar y nuestro estado después de haberlo comprendido no es el mismo que el anterior al no comprenderlo, pero el teorema permanece idéntico a sí. Y esa identidad, esa permanencia, es justamente la que está prescrita en esas notas que Parménides asienta para determinar la naturaleza de lo que es. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que inaugura Parménides para tratar, esto es, para establecer un vínculo familiar con este tipo de entes? ¿Cuál es el método? Recuerden que la palabra método es metajodos. Jodos en griego quiere decir camino. Y junto con metá, método, quiere decir orientación de un camino. Vieron que en los autos se llama odómetro, lo que mide ¿no? El camino. Bueno, tenemos entonces que hay un abismo que diferencia el modo en que se presentan a los órganos de los sentidos, los entes espaciotemporales, al modo en que se presentan los entes que corresponden a este orden inaugurado por Parménides. ¿Por qué? Porque estos últimos tienen la cualidad de poder ser captados de un modo absoluto. Y el procedimiento, y aquí viene algo casi mágico, que es inherente a ese tipo de entes, es la deducción, que como todos sabemos, es aquel procedimiento de carácter intelectual que nos permite, a partir de determinadas nociones últimas, esto es, que ya no tienen una definición ulterior, establecer nuevas proposiciones si observamos una serie de reglas. Eso de lo que partimos son los llamados axiomas. Y aquello que entresacamos de los axiomas, lo hacemos porque nuestra capacidad intelectual es capaz de poder captar de un modo inmediato cuáles son las determinaciones que subyacen en esas nociones últimas, que llamamos, o sea, no sé si me explico, o sea, a partir de estas notas que define Parménides acerca de lo que es toda la matemática, toda la lógica, es la que pertenece a ese reino. ¿Por qué? Porque los entes que constituyen a esas disciplinas, mejor dicho, esos entes que son estudiados por esas disciplinas,
justamente tienen ese carácter de la inmutabilidad, de no tener partes, de ser o no ser. Y hay un modo adecuado de tratar con ellos. Y ese modo adecuado es la deducción. Ahora bien, esto de esos 3 principios que determinan la naturaleza del conocer adecuado de aquellos entes, esto es identidad, no contradicción y tercer excluido, no crean que no sigue operando de un modo eficaz, sobre todo en la ciencia. ¿Por qué digo esto? Porque, supongamos un ejemplo, vamos a estudiar una especie de hormigas que solamente viven en las profundas selvas de la isla de Borneo, ¿no? Hagamos algo sofisticado. ¿Qué hacemos? Observamos. ¿Cuál es el fin de la observación? Encontrar regularidades. ¿Qué significa encontrar regularidades? Poder establecer leyes. ¿Qué es una ley? Una identidad. Cuando nos duele la garganta, nos duele la cabeza, nos duelen las articulaciones, tenemos temperatura, el médico dice gripe. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿O qué es lo que ha hecho el pensamiento? Casi independientemente del médico. Es intentar establecer cuál es la legalidad que rige ese comportamiento de todos esos fenómenos que aparecen dispersos o no enlazados. ¿Qué es lo que hace? Determina cuál es la legalidad, esto es la identidad de aquello que se manifiesta de un modo diverso. Ese es el comportamiento hasta hoy del pensamiento científico, esto es, aquello que prescribe Parménides para lo que es el pensar, permanece ya de un modo, podemos decir, como un automatismo casi, en lo que es la investigación y el conocer. No podemos pensar algo que es y no es a la vez. Es impensable, recuerden ese ejemplo que dimos de la novela esta de Stanislaw Lem, que se llama Solaris, ¿no? Bueno, a ver si tenemos algo más. Ahí están las leyes, las 3 leyes. Hay una 4ª ley, como les decía, que la inaugura Leibniz, que es el principio de razón suficiente, que cada cosa tiene una causa, ¿no? Esa ley, la 4ª, ¿no?, de las leyes de la lógica, es la que de algún modo resulta ser una respuesta a la idea medieval de la generación espontánea. O sea, piensen ustedes que durante la Edad Media el orden de la naturaleza era un orden reservado a la potencia divina. No, o sea, se los voy a decir como un ejemplo, esto de, creo que se los dije ya, dejamos en un lugar, o hay en un lugar, desperdicios, algo que puede entrar en estado de putrefacción, determinadas condiciones de humedad y de temperatura, y de ahí surge una rata, ¿no? O sea, eso es lo que se llama la generación espontánea. Esto es simplemente porque nadie se puso a observar ese rincón de la casa y para ver al ratón o los ratones que se metieron ahí para engendrar uno nuevo. O el que se metió y después salió. ¿Por qué? Porque la observación no era o no formaba parte del repertorio de procedimientos que corresponden al conocer. O sea, yo no me acuerdo qué santo es, dice, ¿cómo vamos a creer en el testimonio de los sentidos si la verdad última de nuestra fe es la transubstanciación que se produce en el momento de la consagración en la misa, y nosotros no vemos el cuerpo o la sangre, sino que
vemos otra cosa. Pero fíjense cómo nos engañan los sentidos cuando esa cosa no es lo que es. ¿Me explico? O sea, la época medieval no tenía ninguna motivación acerca de que para conocer hay que observar, para conocer hay que pensar en el sentido que pensaban ellos. No es que una época sea mejor que la otra, puede haber conocimientos más eficaces en cierto sentido práctico o empírico que en otras épocas. Entonces, para finalizar, porque nos quedan, bueno, me voy a ir, así les doy la dejar de compartir, ¿no? Ahí está. Lo que sigue es más o menos más de lo mismo, pero lo que sí quiero es primero verle las caras. Y si tienen alguna pregunta, porque esto como me parece que es algo así como una irrupción un tanto violenta. Porque como decíamos hasta la clase anterior, todo esto venía, más bien era una historia, eran observaciones muchas veces pintorescas o interesantes acerca de las religiones y el destino de las religiones, y de pronto aparece este monstruo que es Parménides, ¿no? Así que bueno, quisiera ver si tienen alguna opinión. Nos quedan 7 minutos de clase. De todas maneras, la clase que viene vamos a retomar todo esto y empezar con Heráclito. Heráclito tienen lo mismo. Está el texto de Jäger y el texto mío, ¿no? Y también pueden leer lo que les mandé de la ponencia, que es un poco más raro, que se llama el Heráclito de Heidegger, ¿no? Pero bueno, los escucho a ustedes, ansioso. Están sin... Martín, tenés que... Sí, en principio estaba como digiriendo todo, ¿no? Tratando de, bueno, de ver entre las cositas que anoté, las que había leído, tratando como de digerirlo. Esa es como la primera cuestión. Sí. Pero bueno. Sí, hay un salto entre la clase anterior y esta, eso está claro, ¿no? Sí. Pero bueno, Sí, en algún momento teníamos que empezar también. Esta es nuestra 10ª clase, o 9ª, ¿verdad? No, 10ª creo que es. No. La 10ª clase, ¿puede ser? Bueno. Novena, parece. 9ª, bueno, ahora me voy a fijar porque están todas numeradas en el... Sí, 9ª. Sí. 9ª. En el Power decía 9ª. Pero bueno. Sí. Bueno, no tienen... Yo tengo una duda. Sí. La bibliografía para este tema es el poema de Parménides, que es lo que mandaron a WhatsApp, ¿no? En el texto de Jäger está casi todo el poema. Pero si quieren se los mando. Yo lo que me basé mucho en esto, a ver si Porque en el campus no aparece nada de Parménides. es este libro, Siéndose es, de Néstor Cordero. ¿Sí? Pero no está digitalizado. Pero está no está en el campus el texto de Jäger. No. ¿No? Sí. Por lo menos yo no lo encontré. La teología de los primeros filósofos griegos. Bueno, lo pongo, o se los mando sin el problema. Porque aparece directamente el poema de Parménides y después ya salta Heráclito en todas las... no bueno. Solo en nuestra comisión, sino en las otras también. Bueno, lo pongo, ¿sí? Creo que no, yo tampoco lo tengo, profe. No, perdón. Por eso. No lo encontré. No. Porque mandaron a WhatsApp
Pero era el poema de Parménides. Claro. No sabía si era ese o Pero había resulta otro. que lo que pasa es que tenía, en el cuatrimestre pasado, había una de las alumnas que no sé cómo hacía, pero conseguía todos los textos de internet. Y estaba pero espero haberlo guardado, ¿sí? Igual si no cualquier cosa, profe, mándenos por WhatsApp bien el título del texto y capaz lo podemos conseguir en internet también. Sí. Bueno, me voy a fijar, porque estoy seguro que vi la tapa, me acuerdo haber visto la tapa del texto. Así que en realidad son conferencias que dio Jäger en Estados Unidos. En los años 30, son todos libros viejos, en cierto sentido. Pero acá vieron que no. El libro de Rode, que es de fines del siglo XIX, sigue siendo vigente y sigue estando leído, ¿no? Sí. No hay demasiados progresos en él. Bueno, nada más, chicas, chicos, chiques. Y yo también, sobre el trabajo, Sí. el otro. Tenemos que armar como una cronología tipo historia. Traten ustedes, a partir de esos textos, de escribir un relato propio donde se muestren los diferentes momentos. Y la otra cosa es que cumplan con las prescriptivas de, bueno, primero la cantidad, que no sean más de 5 páginas, ¿sí? Que sean una letra tipo 11, que el intermediario se da 1,5, porque saben lo que pasa, no es por ustedes obviamente, pero pasa que te ponen letra 14, interlineado de A2, para que sean pocas páginas, y bueno, esas cosas, esas miserias realmente, esa gente acomodaticia que me pone tan nervioso, digamos. Porque si se pueden hacer las cosas bien, tenemos los elementos, las posibilidades, las capacidades, ¿por qué hacer una porquería y no hacer algo bien hecho? Y entrar en esa suerte de vocación de hacer las cosas bien. No es tan difícil. Profe. Aparte, una vez que las hace uno bien, después ya es natural hacerlas bien. Sí, Carolina. 5 páginas, o sea, 2 hojas y media. Sí, 5 páginas. Sí. Está difícil, ¿eh? No se desesperen, con tranquilidad vayan haciéndolo. Y si no está bien, el próximo estará mejor. Pues yo me voy a ocupar de decir, hagan esto, hagan esto. No lo tomen como una cosa persecutoria, al contrario. No, pero es que por ahí uno considera que por ahí todo es importante, a eso me refiero, bueno, y no ahí está sacar. el trabajo de ustedes, de darle fluidez a todo eso, ¿sí? Bueno, nos queda menos de 1 minuto. Nos vemos el martes, ¿eh? Nos vemos. Ileana Parménides. Buen fin de. Bueno. Gracias, profe. Parménides, perfecto.